¿qué tal? Un gusto saludarles y recibirlos en un espacio más de este formato denominado Decisión Nacional, un formato que marca el inicio de toda una iniciativa a través de TVN Canal 14 con el objetivo de que usted pueda tener de primera mano la propuesta, las argumentaciones de quienes aspiran a convertirse en el próximo o la próxima presidenta o presidente de la República y además pueda ir profundizando, por supuesto, en con cuál tienen mayor afinidad, luego con una campaña que vamos a estar ampliando y, por supuesto, el cierre de todo este esfuerzo antes de la cobertura de elecciones con el debate nacional. Hoy, en una nueva entrega de este formato de entrevistas, nos acompaña un candidato, por supuesto, a la presidencia, que lo vamos a conocer a continuación en esta semblanza. Sí, bueno, primero que nací en una familia altamente amorosa en Pérez Celedón. Es decir, mis papás son personas que crecieron y viven del mundo del trabajo, nacieron en Pérez también. Nacimos en el casco central de Pérez Celedón, que es algo así parecido a Ciudad Quesada, ¿verdad? Yo siempre comparo que me parece muy similar las vivencias que han tenido en San Carlos, Ciudad Quesada, Turrialba, Cartago y Pérez Celedón, como en su comportamiento y en cómo se desenvuelve estas sociedades, digamos, en estos lugares. Estudié en una escuela pública, colegio público, universidad pública. Nací en el Hospital Escalante Pradilla, hijo de una maestra y en aquel momento mi papá trabajaba en el Hospital Escalante Pradilla como se conoce, asistente de pacientes, que es como el camillero de sala de operaciones. Siempre nací creciendo y pensando con una herencia familiar muy clara. Es decir, a mí mis papás me enseñaron que usted en la vida para hacer algo por la sociedad no ocupaba ni plata ni tampoco poderes, sino que uno tenía que ir caminando por la vida tratando de hacer el bien, ser buena persona y que eso era el mejor aporte que uno le podía tener a la sociedad, y realmente ha sido una enseñanza que a lo largo de la vida me ha marcado y que me ha alegrado mucho. Entonces, así fue como la niñez, un niño muy tranquilo, buen estudiante. Cuando me vinculé políticamente ya estaba un poco más grande, siempre tuve como incomodez o entendía, digamos, cosas del sistema. Mi mamá tuvo la participación como maestra en la huelga del combo del ICE, ¿verdad? Yo estaba muy pequeño, pero sí recuerdo bien ese movimiento y que como que me impresionó, ¿verdad? Tanta gente protestando por algo y que quedó claro que hay una realidad nacional, ¿verdad? Que hay gente que protesta por sus derechos o defendiendo ideas, y hay gente que gobierna y que oprime y que presiona esas ideas, ¿verdad? Entonces como que esta realidad política la tuve clara desde que era muy pequeño, ¿verdad? Entonces, por supuesto que cuando fui creciendo, en el colegio participaba en temas del movimiento estudiantil de secundaria. Estudié en un colegio que no tenía infraestructura educativa, recibíamos clases en un salón comunal y pasamos todos los años peleando porque construyeran el bendito colegio. Entonces conocía bien, digamos, de esa articulación política que es el movimiento social. Y después de eso, cuando participé en la universidad, ya me enteré más de cuál era la realidad política, y algún día un grupo de gente joven tomamos la decisión de decir, mira, ya no es suficiente con participar en espacios sociales para pelear por lo que creemos o defender nuestros derechos, sino que es necesario participar en política, porque es desde la política que se toman las decisiones y que podemos hacer cambios. Bueno, yo me describo como una persona muy empática, ¿verdad? Muy tranquila. Hago un ejercicio de la empatía de forma permanente, ¿verdad? Con conciencia. De sentir el dolor ajeno, ¿verdad? O de tratar de entender las condiciones en las que otras personas se encuentran. Lo hago permanentemente. También es una herencia familiar, es la forma en que me criaron, y es algo que creo que la sociedad ha perdido mucho. La sociedad costarricense ha perdido mucho a través del tiempo el sentir empatía por las personas con las que compartimos en la sociedad, es decir, con el vecino, con la vecina. Cada vez se interpreta menos aquella cosa de nuestros abuelos de que si el vecino estaba mal, uno estaba viendo a ver cómo le atendía o cómo le daba la mano. Hoy por hoy, en muchísimos lugares de Costa Rica, la gente no sabe ni quién es el vecino, ¿verdad? O ni quiere hablar con el vecino. O lo noto mucho en la ciudad, porque como yo era de Pérez, ahora que tuve que vivir aquí en San José,
por estar en la Asamblea Legislativa, y me encontré con que hay una ausencia muy grande de empatía en muchísimas cosas, ¿verdad? Que si alguien va perdido por la calle y quiere preguntar cómo ubicarse, a veces la gente no le presta la atención o no se acerca, ¿verdad? Por miedo o lo que sea. Y también esto, ¿verdad? A mí me sorprendía mucho el tema de las presas aquí, que se pone el semáforo en verde y una vez todo el mundo está apretando el pito, ¿verdad? Cuando yo me vine a vivir acá y empecé a manejar y me di cuenta como de esto no pasaba en Pérez, ¿verdad? No se ponía el semáforo en verde y pasaba un segundo y ya estaba apretando el pito. Y es una muestra como que hay una sociedad muy acelerada y que a veces se pierde de perspectiva esa importancia de entender las dificultades por las que están pasando otras personas y esa paciencia, esa necesidad de hablarnos con empatía. Pues yo siempre he tratado de ser como muy empático, especialmente con quienes no coincido. Es decir, políticamente hoy yo no coincido con alguna gente en la Asamblea Legislativa y eso no quita de que si esa persona está pasando por un momento difícil o no la está pasando bien, yo trate de sentir empáticamente de que mira, cómo podemos echarle una mano para que esa persona pase por ese proceso y que salga mejor o evitarle dolores de cabeza, ¿verdad? Sí, bueno, si como persona... Tres cosas diría. Una, primera, mi familia. Es decir, para mí la familia es lo más importante. Las personas que uno ama, ¿verdad? Como yo estoy completamente consciente de que no hay nada más valioso que el tiempo con las personas que uno ama, ¿verdad? Son cosas que usted no puede comprar en un supermercado, no puede buscar en ningún otro lado. Usted no puede llegar a un supermercado y decir, mira, regáleme o quiero comprarme el amor de una mamá, ¿verdad? O voy a comprarme 10 abrazos de mamá. O sea, eso no, usted no lo consigue en ningún otro lado. Entonces, quiero comprar el consejo de mi papá, ¿verdad? Entonces, estoy completamente claro dentro de mi orden de prioridades que el tiempo más importante es el que yo comparto con las personas que amo. Es decir, mi pareja, mis papás, mis hermanos, mis sobrinos, mi suegra, ¿verdad? No es tan cierto, uno quiere a las suegras mucho, ¿verdad? Como la bromita que la gente hace de que no quiere. Yo personalmente tengo mucho cariño, mucho amor por mi suegra. Entonces, como decir, esos momentos familiares, en primera instancia, para mí ocupan un espacio muy, muy importante. Lo segundo es la necesidad constante de que uno entienda la vida o aproveche la vida, ¿verdad? La vida es más que simplemente el trajín diario, ¿verdad? Y que si uno pierde la perspectiva muchas veces no se da cuenta que nuevamente la vida es algo que usted no puede comprar en ningún lado más, ¿verdad? Entonces, que hay que sacarle provecho cada minuto del tiempo que uno tiene para poder compartir en familia, eso es para mí muy importante. Y lo tercero es no olvidar la raíz, es decir, no olvidar de dónde uno viene. O sea, usted tiene que tener claro no tanto hacia dónde va a ir, sino de dónde uno viene, ¿verdad? Porque no importa dónde uno llegue, lo importante es no olvidar cuáles son sus raíces, de dónde usted viene, dónde tiene los pies sobre la tierra, qué es lo que representa para que pueda, a través del tiempo, contribuir a ese espacio del que viene, a esa raíz de la que viene. Entonces son como las tres cosas que yo trato de aprovechar eternamente, a pesar de, independientemente del rol en el que esté, si es de político, de persona, de hermano, de hijo, de amigo, son como mis categorizaciones de las cosas. Familia, el poder aprovechar el tiempo de mi vida y tercero, no olvidar el origen del que vengo. A mí me encanta leer, ¿verdad? Entonces, generalmente cuando no estoy, me encanta la casa, ¿verdad? Eso es lo otro. Es una persona, de hecho, que cuando se popularizó esto de que a los diputados los estaban siguiendo y no sé qué, no sé cuánto, yo dije que si el que le tocaba seguirme a mí, seguro decía qué cosa tan aburrida, ¿verdad? Pero el del trabajo en la casa. Y a mí me gusta mucho ese tiempo en casa, me gusta mucho leer, ¿verdad? Trato de leer permanentemente, tener más allá de las lecturas oficiales, ¿verdad? Que envuelve ser diputado o ser candidato presidencial, que uno tiene que estar leyéndose de temas estadísticos o regulaciones o proyectos de ley. A mí personalmente me gusta mucho tener siempre un libro a mano que no tiene nada que ver con política, o ¿verdad? Algo de literatura, algo de ciencia ficción, o un libro de psicología, ¿verdad? Y ese tipo de cosas, filosofía, ¿verdad? Me gusta como tener siempre un libro, entonces eso es una cosa que siempre me ha apasionado, ¿verdad? También suelo ver películas, series, animes, musicales, ¿no? Para también distraerme un poco. Pero son como las cosas que normalmente, si no estoy haciendo algo en lo político o en el trabajo,
estoy o leyendo, o escribiendo, o viendo anime, o películas, series, y es como el rato personal en lo que invierto la energía, ¿verdad? Además del tiempo familiar, o sea, trato siempre de tener un equilibrio en el que si no estoy en esto, estoy aprovechando un espacio con la familia. Bueno, muy bien, esta primera parte nos ha permitido presentarles de forma indirecta a nuestro invitado del día de hoy. Ahora sí pasamos a darle la bienvenida y, como siempre, agradecer por acompañarnos, por abrir un espacio en agenda a don Ariel Robles Barrantes, quien amablemente nos ha atendido, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio. Don Ariel, un gusto saludarle. No, un gusto, el gusto es completamente mío, agradecerles por el espacio. Yo siempre me siento muy honrado de poder acompañarles y saludar a toda la audiencia que tiene el programa, y que ojalá que este sea un espacio enriquecedor para poder compartir un poco de ideas, intercambiar opiniones, que finalmente estos son los ejercicios que la democracia costarricense requiere para fortalecerse y tener un voto más informado posible. Claro. Don Ariel, a mí me gustaría entrar en materia, porque yo sé que nuestros amigos televidentes, como debe ser, cada vez son más exigentes y les gusta escuchar propuestas, ¿verdad? Y yo creo que eso es lo más sano de este formato. Yo leía en distintos medios y también lo que ustedes manifestaban, específicamente usted cuando hacía la presentación de sus acompañantes en la papeleta como vicecandidatos a vicepresidentes, y la propuesta en general, y señalaba usted que basaba, por supuesto, en muchas direcciones las iniciativas que plantea desarrollar en una eventual administración, pero que para usted era importante el tema de seguridad y el tema de derechos humanos. Y entonces me gustaría arrancar por estos dos aspectos, sobre todo teniendo en cuenta la coyuntura, el tema de seguridad, o como más bien lo hemos venido tratando, inseguridad. Claro. Bueno, primero que estamos viviendo una de las crisis de inseguridad más grandes que ha tenido Costa Rica en su historia, y esto es medible cuantitativamente, pero también medible cualitativamente, porque cuando usted sale todos los días de su casa y conversa en la pulpería, conversa en el supermercado o en el restaurante, o se topa con cualquier persona en la calle, lo primero que le dice es: yo no sé, es cuando salgo de la casa, lo primero que pienso es que siento miedo de salir y no saber qué es lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso posiblemente es una preocupación que está generalizada en Costa Rica. De la única forma de que usted no la sienta es teniendo guardaespaldas o saliendo con un convoy de policías, digamos, todos los días, cada vez que va para el trabajo, o no sé. Eso es muy poca gente la que puede decir que la crisis de inseguridad no es tan grave como realmente la estamos viendo, y que se traduce también en términos numéricos cuando uno revisa las estadísticas, ¿verdad? Costa Rica en los últimos 2 años hemos tenido los 2 años con mayor cantidad de homicidios de la historia costarricense. Es decir, son los 2 años más sangrientos que ha tenido la historia de Costa Rica. Recientemente se decía que el año pasado, el 2024, hubo un decrecimiento con respecto al 2023. Sí, pero el 2023 fue el más sangriento de la historia, y el segundo más sangriento de la historia fue el 2024, ¿verdad? Y hoy, al día de hoy, 2025 pinta con ser un año igual que estos otros 2 anteriores, lo que nos da luces de que algo está pasando en Costa Rica, ¿verdad? Las víctimas por daños colaterales, eso quiere decir que son personas que no estaban envueltas en ninguna actividad delictiva y que murieron como víctimas de daños colaterales, aumentaron en más de un 75% en los últimos 3 años. Entonces, realmente es una situación grave la que está viviendo el país. Al mismo tiempo, los decomisos de cocaína decayeron en un 50% con respecto a lo que se tenía de previo a este gobierno. Es decir, en el pasado se lograban decomisar más de 50.000 toneladas de cocaína anuales, y ahora no llegamos a los 20.000, ¿verdad? Entonces algo está pasando, algo está en riesgo, algo nos está golpeando, y eso posiblemente es uno de los temas que hoy representa un agravante para nosotros y nosotras. Creo que ningún candidato a la presidencia debería hablar el día de hoy de otro tema que no sea inseguridad, ¿verdad? Como una prioridad para gobernar. Nosotros desde el día 1 hemos pensado que eso es un tema que tiene que atenderse, porque hay en la sociedad costarricense 3 pilares elementales, es decir, seguridad, salud y educación. Si esos 3 pilares no están funcionando, no podemos hablar de estabilidad institucional, no podemos hablar de estabilidad democrática, no podemos hablar de atracción de inversiones, no podemos hablar de generación de empleo digno, no podemos hablar de manejar
un mejor costo de la vida. Es decir, si esos tres pilares se están tambaleando, no va a haber forma de construir una sociedad que pueda tener y soñar con futuro. Bajo esa misma lógica, tal cual usted lo planteaba, es que una de nuestras vicepresidencias es una persona con larga data y experiencia en materia de seguridad. Trabajó por muchos años como director del Sistema Penitenciario Nacional, fue consultor internacional en materia de trabajo en seguridad, ¿verdad? Y que es don Guillermo Arroyo, un señor ya de canas, de experiencia y de larga trayectoria a nivel de seguridad en el país. Y bueno, a esa lógica es la que hemos planteado una serie de propuestas que esperamos desde el día 1 en gobierno poder realizar, ¿verdad? Y hay cosas puntuales, como por ejemplo, hay que combatir el lavado de dinero de manera fuerte, contundente. Si hay que tener mano dura, es ahí, ¿verdad? En la lucha contra el lavado de dinero. ¿Por qué lo hemos planteado como una prioridad? Bueno, porque yo creo que ahora en Costa Rica muchísima gente vio las narconovelas, ¿verdad?, que se dieron a lo largo de la historia. Y usted ahí en las narconovelas puede ver cómo hay gente que es la que tiene plata, que es la que maneja los hilos, ¿verdad? Y está la gente que es la mandada, ¿verdad?, que es los que terminan atrapando a la policía o terminan muertos en las balaceras, ¿verdad? Esos son los que muchas veces son los muchachillos jóvenes de Costa Rica que llegaron a las redes de narcotráfico y que son los que hoy vemos que terminan, ¿verdad?, sumando números en las listas de homicidios, ¿verdad? Hoy por hoy con perfiles de entre 15 y 17 años, además, ¿verdad? 15 y 17 años que son suplidos, hoy lo mataron y es suplido de forma inmediata, por más cruel que suene, ¿verdad?, por estos líderes narcos, suplen a estos muchachos. Hoy atraparon a uno, mañana mataron a uno, lo suplen por otros, ¿verdad? Porque ellos siguen dominando la cadena del narcotráfico y es como si perdieran un carro, como si perdieran un arma, ¿verdad? Nada más suplen esas lógicas. Entonces, nosotros sí hemos planteado la discusión de que el gobierno tiene que tener un trabajo frontal, digamos, en entender que estos líderes del narcotráfico existen y que su forma de maquillar, de legitimar el dinero es a partir del lavado de plata, del lavado de capitales, y que si aquí no tenemos propuestas firmes contra eso, como el control de capitales emergentes, lo que va a pasar es que la cadena va a seguir distribuyéndose y vamos a tener lo que hoy tenemos en las barriadas. Eso es para nosotros prioritario, lo hemos planteado como un tema de que habría que resolverlo lo antes posible, trabajar con el Ministerio Público, con el aparato institucional. Hay que dejar el pleito que existe actualmente, el divorcio que puede tenerse en que por un rato tenemos al presidente peleando con el fiscal y el fiscal peleando con el presidente, y habría que lograr, el Consejo de Gobierno tiene una figura, ¿verdad?, que se llama Consejo de Seguridad. Eso habría que implementarlo, reactivarlo para sentar a todas las autoridades, ¿verdad?, y hablar de qué acciones inmediatas vamos a tomar para parar estos carteles de narcotráfico que hoy pasan por el país y que lo que hacen es dejarnos una senda de sangre y dolor, ¿verdad? Claro. Don Ariel, ¿qué propuestas específicas podríamos, así como para también ir complementando ese tema, rescatar de la propuesta que tienen ustedes en ese sentido? Ya me hablaba del tema de control de capitales emergentes. ¿Qué otras acciones? Sí, bueno, nosotros hemos planteado varias iniciativas. Una primera tiene que ver con el control del lavado de dinero, los capitales emergentes. Hay una discusión que debe darse en Costa Rica. No puede ser que de un pronto a otro una persona llega y aparece con un crecimiento exponencial de que no tenía plata y aparece que tiene plata para comprar un carro del año, para comprar una casa, para comprar un lote, para comprar una propiedad, y que cuando eso se empieza a investigar, resulta casi imposible saber de qué mano a mano pasó, de si el dinero ingresó y se mantuvo o si salió para una cuenta en otro lado del país. Hay iniciativas para el control de capitales emergentes puntuales en las cuales nosotros creemos que hay que poner un esfuerzo para que el Ministerio Público tenga el músculo para poder frenar, digamos, a la hora de que detecta una irregularidad en materia de los ingresos de plata que son desproporcionales y que se puedan detener para poder justificar esos recursos. Es una iniciativa que ya aquí se tuvo en la Asamblea Legislativa, no logró avanzar lo suficiente. Extensión de dominio. No necesariamente extensión de dominio, porque extensión de dominio representaría una nueva legislación, sino que dentro de lo que ya está en crimen organizado y lo que se ha planteado en crimen organizado, la posibilidad de detectar cuando hay un capital emergente, y a diferencia de extensión de dominio, que en capital emergente se logre detener, digamos, voy a poner el ejemplo más puntual para que la gente lo entienda. Es decir, yo voy por la vida, trabajo en una finca ganadera de peón, y de un pronto a otro aparezco que tengo, no sé, 100 millones de colones en una cuenta.
¿verdad? Lo que habilitaba esta posibilidad como una medida urgentísima y extraordinaria, o sea, que no se aplica todo el tiempo, es que un juez pudiese detener, digamos, temporalmente, cuando le detectan eso y hay una alerta y dice, mira, a este señor le entraron 100 millones de colones, que por 2 días se detuviera ese capital, ¿verdad? Y que usted explicara de dónde salió esa plata, ¿verdad? Entonces, posiblemente el señor podría venir y decir, mira, pegué la lotería, pegué de 100 millones de pesos, no pasa nada. Lo justificó, vuelve con su dinero como si no pasara nada. Pero si no lo logra explicar, ahí abre la investigación y el capital quedó concentrado de tal forma que no se lo lleve el narco, ¿verdad? Y lo reparta en otros lugares o se lo lleve para otros países o simplemente sea difícil de rastrear cuál es el recurso, que eso es lo que hoy está pasando. Entonces nosotros hemos planteado esa medida, hemos planteado la necesidad de que en el país deben volver los grandes operativos en las zonas de mayor foco de preocupación. Recordemos que en el pasado han existido megaoperativos en los cuales era difícil, digamos, se puede trabajar de una forma más preventiva para saber, mira, si hay gente que anda armada, si hay gente que está con drogas, si hay gente que está pasándola de forma irregular. Eso nosotros lo planteamos como una discusión necesaria. Los megaoperativos deben volver como una segunda medida, especialmente en aquellos focos en los cuales hay mayor índice de criminalidad, ya están identificados. Desafortunadamente nosotros ahorita tenemos mucha descoordinación en el accionar policial. Lo tercero es un tema de recursos. Ustedes saben que en este gobierno no se ha comprado una sola patrulla. O sea, no estamos trabajando con patrullas que son de años anteriores. O sea, no puede ser que si nosotros hoy estamos enfrentando la oleada del narcotráfico más grande, en la cual el narco está armado hasta los dientes, ¿verdad? Y con los mejores carros, con las mejores armas, nuestra fuerza pública está enfrentando eso con enormes deficiencias. Es decir, como un carro ya deteriorado va a darle un seguimiento o persecución a un carro último modelo y en las mejores condiciones. Ni qué decir temas mínimos de alimentación o de equipamiento de la fuerza pública. Hay realidades en las cuales hoy hay personas de la fuerza pública que nos comentan que, miren, se van a trabajar lejos de su localidad o donde viven, ¿verdad? Los mandan a un traslado y tal vez eran de San Carlos y los mandan a Limón y resulta que en Limón durante la noche lo que tienen para comer es arroz, un cuarto de un atún y medio huevo duro, ¿verdad? O sea, la alimentación es pésima para el cuerpo policial y eso es ausencia de recursos que no se están ejecutando como deberían, a pesar de que existen, ¿verdad? Se han destinado, por ejemplo, 5.000 millones de colones para que fueran ejecutados en Ministerio de Seguridad y desafortunadamente Hacienda nunca se los pasó al Ministerio de Seguridad, entonces nunca se pudo ejecutar esos recursos. Los policías, hay policías que tienen las botas en mal estado, rotas, ya no pueden salir a hacer sus recorridos. Esto no puede seguir pasando. Es el tercer elemento para nosotros prioritario. Tiene que ser la inversión en recursos para atender la crisis de seguridad. No se puede chocolate sin cacao. Y para tener seguridad se ocupa plata, esa es una realidad. Y finalmente, como lo comenté hace un momento, solo por plantear 4 medidas de lo mucho que hay que hacer, pero una cuarta medida importante es la coordinación entre los cuerpos policiales. El organismo de investigación judicial realiza grandes esfuerzos y nosotros ocuparíamos que el Ministerio de Seguridad esté suficientemente coordinado con el aparato judicial para poder enfrentar las redes de narcotráfico con mayor contundencia. Muy bien, don Ariel. El otro tema que sabemos que siempre ha sido una bandera, en el buen sentido de la palabra, de el Partido Frente Amplio y de ustedes, incluso suya como actual edil, es el tema de los derechos humanos. También ha sido objeto de crítica el hecho de cuando se ha utilizado la argumentación de derechos humanos para detener, según lo plantean desde otras trincheras, avanzar con proyectos que parecieran tener un interés relevante para el país. ¿Cómo encontrar un balance en ese sentido? Y básicamente, ¿cuáles serían las principales luchas en términos de derechos humanos? Sí, bueno, nosotros lo que hemos planteado es que la defensa por los derechos humanos es una práctica política, no un discurso electoral. No
no veo bien, no me gusta ni nunca me ha gustado cuando se toma como debate político, y no le ha salido bien a Costa Rica tomar como debate político la discusión sobre derechos humanos en términos electorales, ¿verdad? Eso nos lleva a una encrucijada sin sentido, porque termina dividiendo las familias, y todos recordarán aquella elección a la que fuimos en la cual el debate estaba entre matrimonio igualitario sí o matrimonio igualitario no, familias divididas en Costa Rica. Y lo que sucedió es que las familias quedaron altamente golpeadas, digamos, en esa elección. Una polarización innecesaria, ¿verdad? No necesariamente los mejores candidatos debatiendo cuál es la realidad costarricense ni qué era lo que se debía atender para la realidad costarricense, a tal punto en que prácticamente mucha gente fuimos a esa elección, yo incluido, a votar por el anti algo, ¿verdad? Entonces, nosotros sí creemos que los derechos humanos son una práctica política, obviamente que es muchísima importancia, y por eso nuestra compañera a la vicepresidencia, Margarita Salas, decidimos que represente, especialmente por su vínculo que ha tenido histórico con el sector, un sector necesariamente importante, fundamental en las lógicas de entender la política hoy, que son todas las mujeres que hoy están enfrentando grandes desigualdades en cualquier espacio en el que participan. Margarita tiene larga trayectoria participando en colectivas de mujeres, grupos de mujeres, en los cuales frentes de mujeres, en los cuales han luchado por muchos años por los derechos en materia de equidad salarial, en materia de no discriminación. Hoy tenemos, este año, justamente es uno de los años que históricamente ha tenido la mayor cantidad de femicidios. Eso para nosotros es un tema prioritario, y las causas en las cuales queremos poner sobre la mesa van en esa dirección, ¿verdad? Sí plantear que desde la mirada de los derechos humanos es necesario velar por el respeto de la vida de las personas y el respeto a la vida de las mujeres que hoy salen si usted sale con temor por la crisis de inseguridad todos los días de su casa, una mujer sale con doble temor, ¿verdad? Todos los días de su casa, y incluso en San Carlos con casos gravísimos, ¿verdad? De femicidios, por ejemplo. ¿Y qué podríamos decir específicamente que ya han trabajado en cuanto a iniciativas? Porque cuando uno habla de derechos humanos hay temas que son de gran discusión, como el tema del aborto, como el tema de otros derechos para algunas poblaciones que la gente considera a veces que no los tiene, por ejemplo, los privados de libertad. ¿Ustedes tienen alguna lista ya específica que pudiéramos por lo menos sondear algunas de esas ahorita? Sí, bueno, el respeto a los derechos humanos es elemental en todos los espacios de la política. Y Costa Rica ha sido un país respetuoso de los derechos humanos en todo a lo largo de su historia. No ha habido un camino que no haya recorrido Costa Rica con la bandera de los derechos humanos a tal punto que es ejemplo internacional. Lo que nosotros creemos es que en este tiempo político lo mínimo que se merece es no retroceder, digamos, en la defensa de sus derechos humanos. Pero claramente que hoy el principal derecho humano del que queríamos hablar es que todo el mundo tenga un plato de comida sobre la mesa. Y esa es la discusión política que a mí me gustaría dar, ¿verdad? Hablar sobre cómo hacer para que un costarricense tenga un plato de comida sobre la mesa. Porque en el momento que un costarricense no tiene el plato de comida sobre la mesa, desde ahí ya se empiezan a violentar sus derechos. Y el derecho al acceso a una vida digna, el derecho al acceso a una discusión profunda sobre cuáles son los elementos para que usted pueda vivir de forma digna, ¿verdad? Y esos son temas importantes. Obviamente que hay un interés, o siempre va a haber interés de politizar, o posicionar o debatir, incluso a veces generar como amarillismo con la discusión de que cuáles son los derechos que debe tener una persona privada de libertad en una cárcel, ¿verdad? Vamos a ver, si lo que debemos tener es lo mínimo que se ha tenido, que es lo que ha tenido Costa Rica. Una persona que está acusada por X delito, el que sea, tiene que estar y cumplir con todo lo que se le ha señalado en materia de que si es culpable tiene que estar en la cárcel el tiempo que tiene que estar, ¿verdad? Y eso el Frente Amplio no lo cuestiona en absoluto, ni hemos movido nada aquí para que no se respete, ¿verdad? Ese tipo de cosas. ¿Con qué no estamos de acuerdo? Y que si no le dan de comer, y posiblemente que uno no va, ¿quién va a estar de acuerdo con eso? Yo creo que ningún costarricense, especialmente los que nacimos en familias cristianas, no estaríamos de acuerdo con que alguien, aunque sea culpable de algo, no le den la comida, digamos, en el espacio que está. Pero nosotros lo que pensamos desde el ejercicio, lo que vamos a hacer desde el gobierno es, sí, que todo el mundo tenga que cumplir con lo que ha sido juzgado, simplemente respetando lo que históricamente nosotros hemos respetado. Muy bien. Don Ariel, aprovechando estas últimas palabras suyas, introduzco el otro tema que me gustaría que abordáramos, y es el tema de costo de la vida. Costo de la vida. Que además ha sido siempre puesto en escenario, y a veces uno siente que
no se termina de hacer cosas realmente para que incidan en ese aspecto y facilite más la sobrevivencia de la población con las condiciones mínimas. Me gustaría que lo vaya pensando. Vamos a hacer una pausa breve para que al regresar de la pausa tengamos ya las reacciones de don Ariel Robles Barrantes, candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, sobre el tema de costo de la vida, y por ahí vendrán otros temas también a consultar, como el de la educación, que sabemos que están muy pendientes porque sigue siendo uno de los principales problemas señalados por la población que se viven en el país. Ya regresamos. Educación inclusiva que transforma vidas. Esta semana en Estación 14 vamos a conocer la historia de Jeffrey Peña, un estudiante con parálisis cerebral que nos da un gran aprendizaje en el marco de la Semana Nacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Acompáñenos. Comunicarme es mi derecho, aprender es mi propósito. ¿Le gustaría probar un chocolate 100% natural y además libre de químico? Cajú es tu mejor opción. Y además producido por una familia orgullosamente sancarleña. ¿Quisieran conocer más de nuestro emprendimiento Cajú? Los esperamos en Rincones de mi Tierra este sábado a las 6 de la tarde. ¿Disfruta usted de las recetas con tilapia? Pues nos vinimos para Veracruz de Pital. Y aquí en este restaurante y tilapia Los Cachorros nos van a preparar 3 recetas que usted también podrá aprender. Vean nada más esto. Tilapia al vapor con camarones, filet de tilapia a la jardinera y una tilapia entera con una deliciosa salsa caribeña. ¿Qué les parece si me acompañan en la aventura de esta semana? Aquí yo les espero. Una sonrisa y mucho amor. En TVN Deportes el fútbol no se detiene. La jornada 17 de la apertura de la Liga de Ascenso se vive con nosotros. Este sábado 8 de noviembre a partir de las 7 de la noche, acompáñenos a través del Facebook de TVN Deportes en el encuentro entre Inter San Carlos y Cofutba. Disfrute en vivo todos los detalles a través de nuestra transmisión de audio. No se lo pierda, porque la Liga de Ascenso se vive por TVN, Canal 14. Estamos de regreso para este segundo bloque de entrevista en este programa de Decisión Nacional, recordando que nos acompaña el día de hoy el candidato a la presidencia por el partido Frente Amplio, Ariel Robles. Don Ariel, hablábamos antes de la pausa comercial de este otro tema que es trascendente cuando hablamos de política, en el concepto de política pública, de generar acciones para que vivamos cada vez mejor. Sin duda alguna, el costo de la vida es algo que desde adentro y desde afuera siempre he señalado. Los que nos visitan dicen, bueno, qué caro Costa Rica. Y los que vivimos acá a veces decimos, no nos alcanza la plata. ¿Qué hacer en ese aspecto? Sí, aquí hay 2 elementos importantes, ¿verdad? Uno primero tiene que ver con que la realidad del costo de la vida en Costa Rica, es decir, el encarecimiento significativo que tenemos todos los días, la gente lo dice clarito, aquí todo va para arriba, menos los salarios, ¿verdad? Que es el segundo elemento, ¿verdad? Tenemos salarios congelados, salario mínimo no sube, tenemos salarios congelados en el sector público, tenemos ausencia de oportunidades laborales, ¿verdad? Y eso implica que, por supuesto, se hace cada vez más difícil poder asumir los costos de lo que representa una canasta mínima vital, ¿verdad? Solo para poner un ejemplo, hoy la canasta mínima vital, que estamos hablando de que es esa canasta que no tiene, digamos, ningún lujo, sino lo básico para nosotros garantizar que una persona que la tiene está sobreviviendo, ¿verdad? Ronda casi los 60.000 colones por persona. O sea, quiere decir que una familia de 4 personas
estamos hablando que son más de 200,000 pesos, los cuales requiere solo para atender lo vital, lo mínimo para tener una vida aceptable y no estar dentro del parámetro de la pobreza. Quiere decir que imagínense que un salario de una persona no alcanza para atender muchas veces las condiciones de su familia, y eso es una realidad que podemos enfrentar y vivir, y cuando usted sale al mercado, sale al supermercado, sale a cualquier lado, se da cuenta de los altos costos. Hay varios elementos que nosotros hemos planteado como prioritarios. Uno tiene que ver con servicios básicos que el gobierno central debe controlar, digamos, para poder lograr que no hayan los desórdenes que se pueden estar dando. Hemos salido de algunas crisis aquí a nivel país importantes en tema de, por ejemplo, las tarifas de la AIA. O sea, hay muchísimo desorden con las tarifas de la AIA. El tema de las mediciones no está llegando hasta donde debe tenerse. Hay gente que, y esto lo digo con conciencia del caso, en el ejercicio que he tenido como diputado, no hay día que no nos llegue un correo electrónico, un mensaje de WhatsApp, un mensaje de no sé qué, que es una barbaridad, que cómo le llegó el recibo de agua en 100,000, 200,000 pesos, 300,000 pesos de un pronto a otro. Eso a nosotros nos parece como necesario revisar tanto los servicios en el AIA como los servicios a través de las energías, es decir, ICE o también las cooperativas que brindan los servicios de electricidad. Hay que entrar en una lógica en la cual las lógicas de consumo y de la producción se abaraten lo suficientemente los costos para que estos no sean traducidos a los usuarios. Hay un tema, por ejemplo, energético importante que hay que revisar en Costa Rica. Costa Rica ha evolucionado a un modelo de generación de energía, en su mayoría de energía renovable, ¿verdad? Y eso nos permite abaratar costos. Si nosotros abandonamos eso o no planificamos como corresponde, o estamos viendo a ver cómo metemos ruido dentro del negocio energético, ¿verdad? Nos preocupa que eso pueda disparar los costos. Nosotros creeríamos que hay que controlarlo y que la planificación de la lógica energética en el país debe seguir siendo una planificación muy centrada en que el servicio, la lógica del costo del servicio, ¿verdad? Que servicio al costo, que es donde no debería haber ningún enriquecimiento de ningún tipo y que no se traduzcan faltas de planificación a los usuarios. También desde la Asamblea Legislativa nosotros dimos discusiones en 3 líneas, ¿verdad? Importantes, y que nosotros desde el gobierno creemos que debe seguir, que es el abaratamiento de la canasta básica y el abaratamiento también de los medicamentos. Ustedes saben que también la dimos con educación privada, porque sabemos que hay muchísimos, por ejemplo, personas estudiantes que están estudiando en universidades privadas y que es un garrotazo tras garrotazo tras garrotazo, es decir, entran pagando un monto por créditos y conforme va avanzando la universidad terminan pagando una exageración. Nadie entiende por qué sube tanto. A los muchachos y muchachas en las universidades privadas a veces les cobran hasta por respirar dentro de la universidad, es realmente caro. Estudiar se vuelve complejo, no lo logran sostener con préstamos, ni con préstamos de CONAPE, ni tampoco con sus salarios, y presentamos una iniciativa en esa línea de abaratar los costos en las universidades privadas, no para impedirles que justifiquen o que pidan aumentos, sino que esos aumentos sean justificados. También presentamos un proyecto para tratar el tema del IVA en la canasta básica. Lo máximo que usted pueda abaratar la canasta básica es necesario. Ha sido difícil en esta asamblea lograr avanzar con esas iniciativas. Nosotros sí creemos que debemos dar una discusión sobre la canasta básica vital y cómo esos productos están lo más baratos posibles para los costarricenses. Y un tercer elemento que fue medicamentos. Hemos logrado esfuerzos multipartidistas en esa línea para poder encontrar una alternativa. Ojalá se apruebe un proyecto de ley que recientemente está en discusión para lograr que la competencia en materia, ese oligopolio que puede existir en Costa Rica con tema de contratos directos a casas farmacéuticas se pueda romper y que podamos tener un mayor abaratamiento de los servicios médicos en nuestro país, especialmente en medicamentos, porque realmente es un privilegio. Lo voy a decir así, es un privilegio muchas veces el que una persona pueda acceder a los medicamentos de la forma en que hoy está en Costa Rica. La tabla está hasta, en algunos casos, hasta 100% más caro de lo que usted conseguiría un medicamento en otro país de Centroamérica. Entonces realmente es una vulgaridad lo que se está viviendo y ahí habría que meter mano. Pero nada de esto va a funcionar si nosotros no atendemos el tema salarial en el país. Si nuestros salarios no son más competitivos, no vamos a lograr absolutamente nada, ¿verdad? Y nosotros sí creemos que aquí hay 2 problemas. Salario dentro del sector público está en un momento grave, ¿verdad? La situación fiscal pareciera que puso sobre los hombros de los trabajadores el tener una alternativa de mayor solvencia fiscal.
va llegando el tiempo de que hay que revisarlo. No es posible que un trabajador tenga su salario congelado por ya casi 10 años, ¿verdad? Cuando el costo de la vida aumentó. Nosotros sí creemos que eso hay que revisarlo con muchísimo cuidado. Hay ilógicos en el funcionamiento hoy público, ilógicos tan grandes como que una persona con 20 años de experiencia gana menos que una persona que acaba de entrar a trabajar por la figura del salario global. Nosotros creemos que los funcionarios que tienen muchos años de estar trabajando en el aparato público deberían tener la posibilidad de pasarse a salario global, que es justicia salarial, ¿verdad? Y que si tienen ese deseo que lo puedan hacer, porque lo que está pasando es que, por ejemplo, médicos especialistas están renunciando a la caja y en esa misma plaza, donde perdimos un médico especialista que renunció porque no le pagan lo que deberían pagársele, contratamos a un médico que no tiene la misma experiencia y que le están pagando el aumento del salario global que el otro estaba solicitando. Entonces, son decisiones puntuales que hay que tomar y que hay una discusión que tenemos que dar, es el aumento del salario mínimo en Costa Rica, que es una necesidad. Voy a un tema que ha estado muy de moda, primero porque recientemente, podríamos decir, hace algunas semanas, trascendió el informe del estado de la educación. Y por lo que vemos también en la realidad, quienes somos padres de familia, tenemos hijos en el sistema educativo y también los mismos educadores perciben la situación. Y es lo que está pasando con una incluso casi declaratoria de emergencia popular en el sistema educativo. ¿Qué hacer, don Ariel, para mejorar en el sentido de la calidad de educación que reciben nuestros hijos, la calidad de la capacitación de los docentes y también de sus condiciones laborales y, por supuesto, el tema de la disciplina, que muchos hemos entrado en un debate de generaciones en que algunas generaciones dicen, bueno, deberíamos devolver aquello en donde hay más autoridad por parte de los educadores y hay otros que dicen, no, eso se presta para situaciones que eran lamentables en el pasado. ¿Cómo encontrar ese balance? ¿Cuál es la propuesta suya? Sí, bueno, primero que le dimos con mucha atención en el informe del Estado de la Educación. Tiene un capítulo completo que plantea el qué hacer, ¿verdad? Y realmente uno, hoy por hoy digo, mira, un candidato responsable a la presidencia, lo primero que debería hacer es leerse el Estado de la Educación y particularmente ese capítulo que tiene que ver con las propuestas de cómo atender la crisis educativa. No solamente un candidato a la presidencia, creo que cualquier persona en política hoy debería sentarse y leer ese trabajo que hicieron un grupo importante de especialistas. Casi que ningún partido político va a tener tal nivel de grupo de especialistas concentrados en decir qué es lo que vamos a hacer que sea económicamente rentable para salir de la crisis en la que estamos. Y bueno, hay varios compromisos que a nosotros nos parecen fundamentales. Uno primero es que hay que dar una avanzada para poder llegar al 8% del Producto Interno Bruto invertido en educación. ¿Qué pasó? Del 2006 al 2010 hubo una reforma constitucional en la que se planteó que nosotros íbamos a pasar de un 6 a un 8% de inversión en educación. Fue un acuerdo nacional. Todo el mundo en Costa Rica dijo, independientemente del partido que estuviera en el poder, hay que apostar por la educación porque la educación es quien marca la diferencia y es el futuro de la sociedad costarricense. Nosotros, los que ya estamos un poquillo más grandes y nuestras generaciones anteriores, entendemos esto muy bien porque fue la educación, la inversión en educación la que marcó la diferencia de Costa Rica con respecto al resto de Centroamérica. Y mucha de la inversión que tuvimos aquí extranjera, de grandes empresas que vinieron a decir, vamos a instalarnos en Costa Rica, no se debió nunca a que dijeran, mira, es que son más baratos los trabajadores en Costa Rica. No, ese nunca ha sido nuestro distintivo, es decir, nuestro distintivo nunca ha sido parecernos a República Dominicana, a ver cómo tenemos el salario más bajo, o cómo no pagamos horas extra, o cómo irrespetamos el código de trabajo. Nuestro distintivo era trabajadores formados educativamente, con una calidad suficiente para que cualquier empresa del mundo dijera, vale la pena contratar a un costarricense porque su educación, su nivel de calidad es el que se debate en el mundo y es el necesario para poder atender los problemas o los intereses económicos que tenía esa empresa en particular. Nosotros dejamos de apostar a eso. Del 2010 al 2017 fuimos creciendo
¿verdad? Y llegamos a un 7.5 de inversión en Producto Interno Bruto. Después de eso tuvimos una caída estrepitosa y llegando hasta este año, que es el año en que menos se ha invertido en educación en los últimos 15 años, es decir, un año en el cual estamos en una crisis, realmente crisis educativa, llegando a un presupuesto de un 5%, eso no es rentable. Y por eso, pues nosotros sí creemos, y lo que vamos a hacer llegando al gobierno es primero garantizar el recurso. Se ocupa un 0.38% de aumento del Producto Interno Bruto invertido en educación. Eso es lo que se ha planteado como el gran acuerdo nacional, que nosotros creemos que sí se debe tomar un gran acuerdo nacional, en el cual podamos, como se logró en el 2006-2010, todas las fuerzas políticas llegar y decir, sí, se requiere eso, se requiere invertir de manera gradual esos recursos. ¿Para qué? Bueno, nuestra primera meta es lograr atender con más de 60,000 becas, dar más de 60,000 becas a estudiantes que tienen problemas socioeconómicos para que puedan mantenerse en el sistema y terminarlo, porque no hay otra forma que no sea por medio de asistencia social que la persona pueda llegar y comprar sus útiles escolares. Hay familias en Costa Rica que necesitan de ese recurso para poder mantenerse en el sistema educativo y hacerlo con la salud mental y física para poder tener aprendizaje. Lo segundo que creemos es que hay que universalizar el sistema de alimentación. Nos hemos quedado solo en la primaria. Algunos colegios ahí van, ¿verdad? Para algunos estudiantes. Eso debe garantizarse, que la alimentación dentro del sistema educativo se dé. Lo mismo con el tema del transporte. Hay que garantizar el sistema de transporte. Con los recursos garantizados, nuestra meta es poder atender al menos 100 órdenes sanitarias por año en los centros educativos que se requiere. Solo para ponerles un ejemplo, el recorte que ha tenido la dirección encargada de materia de infraestructura en este tiempo ronda casi el 70% de los recursos. ¿Cómo vamos a atender los colegios de San Carlos que se les está cayendo el techo, que se están inundando, que tienen órdenes sanitarias? Si les recortamos a quien se encarga de atender esos problemas 70% de los recursos, no hay forma. Entonces nosotros hicimos una planificación basada en el estado de la educación, en la cual podemos garantizar que si se da el presupuesto indicado, podríamos atender al menos 100 órdenes sanitarias en el próximo cuatrienio, y nos vamos a aferrar a eso para poder invertir. Pero bueno, esta es una parte importante, ¿verdad?, del sistema educativo. Lo otro tiene que ver, como usted bien lo plantea, la parte de una cosa son las necesidades inmediatas para que la gente se sostenga en el sistema, y otro es la calidad de los programas educativos. Hay reformas puntuales que hacer. Necesitamos un cambio reglamentario para que los cupos de estudiantes en los grupos sean menores, ¿verdad? No puede ser que sigamos con la lógica de un país de tercer mundo, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, en la cual abrimos grupos de 40 estudiantes para un solo profesor. Ningún modelo educativo exitoso tiene esa distribución. La mayoría de modelos educativos exitosos tienen un profesor atendiendo grupos de 20 estudiantes, 25 estudiantes. ¿Por qué? Porque es la forma en que el profesor puede atender uno por uno a los estudiantes, saber, mira, fulano necesita tal cosa, fulano necesita tal cosa, fulano tal cosa, y darle seguimiento. Hoy los profesores, hay muchísimos que ni se acuerdan, especialmente en colegio, los nombres de los estudiantes, pero tantísimos que no hay forma de atender cuáles son sus problemáticas individuales si ni siquiera se recuerdan el nombre. Lo otro es la capacitación, ¿no? La reforma fiscal dejó por fuera algo muy importante, que fue que los docentes se les reconozca, y en la ley de empleo público se les reconozca que hay que capacitar a los docentes. Nosotros sí creemos que hay que retomar la idea de un Congreso Nacional de Docencia desde el Ministerio, ¿verdad?, para poder fomentar cuál es la visión que tenemos desde el mismo Ministerio y que tienen los docentes de cuál es la idea de la educación que deben tenerse. Y lo otro, la capacitación, porque vamos a ver, ninguna empresa, y con esto cierro, ninguna empresa que quiera tener buenos trabajadores no los capacita. Yo no conozco una empresa que diga, mira, quiero tener al trabajador que es el mejor haciendo tal cosa, que no lo capacite para eso. Porque el Ministerio de Educación Pública no capacita a sus docentes para saber en qué es que debe hacerse y cómo debe hacerse y cuál es la visión que debe tenerse. Pero bueno, si en estos años ni siquiera tuvimos la ruta de la educación, nunca, hasta este último año, que era la dirección por donde debíamos movernos en materia educativa, se supone, era una ruta de educación, si no me equivoco, dijo la ministra, viva, una cosa que se iba improvisando en el momento, era tan viva que salía corriendo, nadie la encontró nunca, ¿verdad? Entonces, si nosotros nunca tuvimos esa claridad de cuál era la visión hacia la que nos movíamos, cómo íbamos a atender los problemas menores que tenemos en todo el sistema educativo. Claro.
Don Ariel, bueno, nos ha ganado el tiempo. Hay muchos temas por delante que sabemos que vamos a ir conociendo, porque habrán espacios para que usted también pueda irlos abordando en nuestro medio y en otros medios, y también reiterando la invitación para el debate que tendremos en el mes de diciembre, y ahí abordaremos ejes temáticos que son relevantes, como por ejemplo el tema de salud, que hoy se nos queda ahí por fuera, pero que en algún momento podremos ampliar con don Ariel. Nuevamente el agradecimiento por acompañarnos, don Ariel. No, muchas gracias a ustedes, y ha sido todo un honor, y ahí quedamos a disposición para poder seguir conversando en cualquier momento. Muy bien, antes de cerrar definitivamente el programa, solo quiero dejarlos con el detalle de la dinámica de pregunta-respuesta que también tuvimos con don Ariel y que hemos venido presentando como parte también de una dinámica más fresca también de este tipo de formatos. Gobierno, de ahí, un plato de babas. Pueblo. Lo más importante. Partidos políticos. En decadencia. Asamblea Legislativa. Un enredo. El poder. Solo sirve para arreglar la vida de las personas, si no, no sirve. Educación. Muy grave la situación actual, sumamente grave. Elecciones. La fiesta de la democracia, el ejercicio de la democracia más directo. El Frente Amplio. Una fuerza política que se plantea gobernar. Corrupción. Una enfermedad grave de la sociedad costarricense. Bueno, de esta forma cerramos una entrega más de este formato de Decisión Nacional, invitándolos a que estén atentos y también en sintonía de la programación de Canal 14, donde estaremos, por supuesto, llevando la posibilidad de escuchar la propuesta de más candidatos de aquí al mes de noviembre. Así que invitadísimos a estar en sintonía. Que pasen buena tarde.